Hola chicos, vamos a ver el tema 8 de vuestro libro de matemáticas de SM de las figuras planas. Hemos dividido el tema en polígonos, en triángulos, en cuadriláteros, en circunferencia y círculo, en construir figuras, en medir superficies y en tratamiento de la información. En la primera parte vamos a ver los polígonos. Los polígonos son esos elementos que están acotados, es un área que queda restringida y en la que tenemos esos elementos que vemos ahí, el vértice, el ángulo, el lado y la diagonal. En la segunda parte de la unidad nos centraremos en los triángulos. Los triángulos son esos polígonos que solo tienen tres lados. Luego veremos los cuadriláteros, que hay muchos tipos de cuadriláteros, que siempre que os decimos cuadriláteros pensáis inmediatamente en el cuadrado y como mucho en el rectángulo. Pues no, hay muchos más, ya los veréis. Luego veremos la circunferencia y el círculo. Como veis aquí, se puede ver claramente lo que es una circunferencia y lo que es un círculo. Para los que no lo sepáis, a ver, ¿cuál es la circunferencia? Muy bien. ¿Y cuál es el círculo? Muy bien. Eso está muy bien. Esta de aquí es la circunferencia y este de aquí es el círculo. La circunferencia es solamente el perímetro y el círculo es pues con lo que tiene dentro. Luego veremos en el punto 5, perdón, cómo construimos figuras en una hoja utilizando la regla y utilizando el compás. Ahí se pueden construir figuras, haremos las más sencillitas, triángulos y cuadrados, pero se pueden hacer todo tipo de figuras. Luego veremos en el apartado 6 cómo medir superficies. Ya os voy dando una pista. ¿Veis que ese rectángulo lo he llenado de cuadraditos? Bueno, pues si cada uno de estos cuadraditos, luego yo digo que me tienes que dar el resultado en metros, lo único que tendrás que decir es esta superficie, este rectángulo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿24 qué? Muy bien, 24 metros, pero 24 metros cuadrados, porque está compuesto por cuadrados. Para hacer un cálculo muy fácil, simplemente tendrías que multiplicar el número de cuadrados que ves hacia lo alto por el número de cuadrados que ves hacia lo ancho y te daría el número total de cuadrados, de metros cuadrados que tenemos en total, que son 24 metros cuadrados. Muy bien, pues vamos a iniciar. Bueno, no, me queda esta pequeña explicación. Tratamiento de datos, cuando estáis viendo la tele y os dan unos datos estadísticos y os aparece el quesito este, ¿vale? Pues bueno, pues utilizamos las figuras planas para representar datos estadísticos. ¿Os acordáis que en la unidad anterior veíamos las tablas en las que íbamos apuntando, por ejemplo, Juan, Pedro, no me acuerdo si eran Juan y Pedro, ¿vale? Pero uno comía peras y el otro manzanas, ¿no? Y a este le ponías un tic y a este le ponías un tic y un tic. Bueno, pues cuando se tratan los datos se pueden representar en forma gráfica con figuras planas, ¿vale? Bueno, pues vamos a entrar en materia y lo primero que nos encontramos en la unidad, que esto ya lo habéis visto, es los polígonos. Los polígonos. Un polígono es una figura geométrica. Esto ya os tiene que quedar clarísimo para siempre de por siempre. Vamos a coger otro color y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Se trata de una figura geométrica y está compuesta por tres o más líneas. ¿Por qué tres y no dos? Pues porque dos, si hacemos dos líneas, es imposible que se cierren, ¿vale? Y las figuras geométricas, los polígonos, tienen que estar cerrados, ¿vale? Por lo tanto, el siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es que es una figura cerrada. Entonces, repetimos, es una figura geométrica que tiene como mínimo tres y a partir de ahí o más líneas y crean una figura cerrada. Si la figura está abierta, como es este caso que hemos visto aquí, ya no sería un polígono.
porque no está cerrado. Viene de la palabra griega polígonos. Esto, bueno, para los que sois más curiosos, pues la etimología es esa, que a su vez parte de dos palabras. Poli, que significa muchos, y gonos, que significa ángulos. Por lo tanto, cuando hablamos de polígonos, lo que estamos diciendo es que es una figura geométrica que tiene muchos ángulos. Figura geométrica cerrada. Bueno, pues vamos a venirnos aquí. Aquí hemos hecho un polígono que tiene ¿cuántos lados? Muy bien, tiene 6 lados. Por lo tanto, si tiene 6 lados, es un... ¿No lo sabéis todavía? Si lo sabéis, muy bien, es un hexágono. Entonces, en este caso, en el hexágono, lo que nos hemos dado cuenta, lo que hemos podido observar, es que tenemos por un lado una diagonal. La diagonal parte la figura en dos partes exactamente iguales. Luego tenemos el lado, que es, bueno, pues como veis, cada una de las líneas, cada uno de los segmentos que conforman esta figura plana, este polígono. Luego tenemos esta parte de aquí, que a esto lo llamamos, muy bien, vértice, vértice, y lo contrario del vértice, que es esa parte de ahí, que es la parte interna, y a eso lo llamamos ángulo. Muy bien, bueno, pues entonces lo que tenemos que saber es entonces que un polígono es una figura geométrica que está compuesta por 3 o más líneas que crean una figura cerrada. Toda esta otra parte que os he añadido aquí es una curiosidad que la debéis de tener en cuenta si queréis. Y por último, pues aquí vemos que tenemos distintos tipos de polígonos. Tenemos el triángulo, que tiene 3 lados, el cuadrilátero, que tiene 4 lados, y aquí es donde os decía antes que, ojo, que yo dibujo un cuadrilátero no tiene por qué ser un cuadrado y un rectángulo. Lo veremos un poquito más adelante. El pentágono tiene 5 lados, el hexágono tiene 6 lados. Y esto es importante que lo aprendáis. El heptágono, 7 lados, el octógono, 8 lados, el eneágono, 9 lados, y el decágono, 10 lados. ¿Vale? Bueno, pues vamos a introducir lo primero, los triángulos, que es la segunda parte de este tema. Los triángulos son polígonos que tienen 3 lados. Por lo tanto, aquí vemos cómo tienen 3 lados. 1, 2 y 3. Y también tienen 3 ángulos. Muy bien. Y también tienen 3 vértices, vértices, lados, ángulos. Bueno, pues los triángulos. Para distinguirlos nos fijamos en el número de lados que tienen y cómo son, y el número, bueno, sabemos que tienen 3 lados, siempre tienen 3 lados. Lo que pasa es que si sus 3 lados miden lo mismo, decimos que es un triángulo equilátero. Si 2 lados miden lo mismo y uno no, decimos que es un triángulo isósceles. Y si ningún lado mide lo mismo, decimos que es un triángulo escaleno. Y luego que los clasificamos por sus ángulos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo podemos clasificar los triángulos? Por sus ángulos. Muy bien. Y ahí tenemos que tenemos el triángulo acutángulo. Fijaros, aquí os da una clave y nos dice que los 3 ángulos son agudos. Agudo significa que es menor que 90 grados, ¿vale? Si fuera mayor que 90 grados, ya no sería un triángulo acutángulo. Tienen que ser menor que 90 grados los 3 ángulos que lo forman. ¿Veis? Este tiene menos de 90 grados, este tiene menos de 90 y este tiene menos de 90. Para los más despistaetes, un ángulo de 90 grados, ya sabéis, este que se forma por las 2 líneas rectas y aquí suman 90 grados. Luego tenemos el triángulo rectángulo que efectivamente, como hemos visto ahí detrás, está formado, tiene uno de los ángulos es de 90 grados, es un ángulo recto.
Y por último, el triángulo obtusángulo, que está formado por un ángulo que tiene que ser mayor que 90 grados, ¿vale? Entonces ahí tenemos un ángulo obtuso, triángulo obtusángulo. Un ángulo rectángulo es un triángulo, un ángulo recto, perdón, triángulo rectángulo. Y cuando los tres ángulos son agudos, o sea, menores de 90 grados, tenemos un triángulo acutángulo, ¿vale? Ahora, si nos venimos aquí, entonces, ¿esto qué sería? El triángulo equilátero sería un triángulo muy bueno, triángulo acutángulo, es menor de 90 grados. Y este isósceles, muy bien, sería un triángulo rectángulo. Y este escaleno, muy bien, sería un triángulo obtusángulo. Muy bien, a partir de ahora a practicar. Y por último, en este primer vídeo, lo que vamos a ver son los cuadriláteros. Los cuadriláteros son igualmente polígonos que tienen 4 lados. Y aquí vamos a ver lo que os decía antes, como hay muchos más cuadriláteros, aparte del cuadrado y el rectángulo, que es lo que soléis dibujar. Bueno, en primer lugar tenemos el cuadrado, que todos los lados son iguales y todos los ángulos son exactamente iguales. Os fijáis que todos los ángulos son iguales y los lados miden exactamente lo mismo. Es un cuadrado. Es el cuadrilátero por excelencia. Luego tenemos el rectángulo, en el que hay dos lados que son iguales y otros dos lados que son iguales, pero a la vez son diferentes. Por ejemplo, este podría medir 3 y este podría medir 5. Entonces este mediría 5 y este mediría 3. Por lo tanto, diríamos que los lados son iguales, 2 a 2. Y los ángulos igual. Los ángulos son iguales, 90 grados todos los ángulos. Luego tenemos el rombo, que los lados son iguales y los ángulos son iguales 2 a 2. Los lados son iguales como en el cuadrado, iguales. Pero, cuidado, la diferencia está en los ángulos. Hay dos ángulos que son más abiertos y dos ángulos que son más cerrados. Por lo tanto, si un cuadrado lo giraras, no sería un rombo, seguiría siendo un cuadrado. Para que se cumpla esta característica, los rombos tienen que tener los lados iguales y los ángulos iguales 2 a 2. Esto es muy importante. Luego tenemos el romboide, en el que tenemos lados iguales 2 a 2. Este y este son iguales y este son iguales. Y luego tenemos los ángulos, que hay esos dos que son iguales, pero son diferentes a estos dos que sí son iguales. ¿Veis? La diferencia entre el rombo, que los lados son iguales los 4, y el romboide, los lados son iguales 2 a 2. Muy bien. Por último, tenemos esto de aquí arriba se me olvida decir lo que eran los paralelogramos, que tienen lados opuestos paralelos 2 a 2. Y luego tenemos los no paralelogramos, y tenemos aquí el trapecio, y en el trapecio se da la circunstancia de que tienes dos lados paralelos y en el trapezoide que no tienes ningún lado paralelo. Sigue siendo un cuadrilátero, pero si os dais cuenta, ninguno de los lados es paralelo con el otro. Y bueno, hasta aquí hemos llegado a esta primera parte de la unidad de los polígonos, de las figuras planas, de vuestro tema 8. En el próximo vídeo veremos la circunferencia y el círculo, cómo construir figuras, cómo medir superficies y el tratamiento de la información. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto.